Ella es doctora y tú solo eres cajero en un supermercado, escupió mi padre. Así que guardé silencio durante 4 años. Y regresé siendo dueño de 5 propiedades y con su plan de jubilación en mis manos. Pequeño recordatorio amistoso. Si vas a tratar a uno de tus hijos como basura mientras adoras al otro, más vale que te asegures de que el decepcionante no esté construyendo en secreto un imperio inmobiliario. Mis padres aprendieron esa lección por las malas. Y vaya, fue delicioso verlo. Tengo 28 años y he sido el blanco de burlas de mi familia desde que tengo memoria. Mis padres nunca intentaron ocultar que tenían un hijo favorito, y no era yo. Mientras crecía todo era, Karen sacó puros 10 otra vez, o Karen entró al programa de honor, mientras que mis boletines apenas recibían una mirada. No me malinterpretes, no era mal estudiante, tenía calificaciones sólidas, puros 8 y algunos 9. Pero no era la estrella académica que era mi hermana. Yo era más práctico, de aprender haciendo. Mientras Karen memorizaba libros de biología, yo desarmaba computadoras viejas y las volvía a armar, o ayudaba al vecino a reparar su terraza para ganar algo de dinero. Mi papá siempre estuvo obsesionado con el estatus y las apariencias. Era gerente intermedio en una oficina corporativa y no paraba de hablar de un ascenso que nunca llegaba. Literalmente tenía toda una colección de pósters motivacionales en su oficina en casa, con frases como persistencia y excelencia. Irónico, porque llevaba más de una década estancado en el mismo puesto. Mi mamá era maestra de secundaria y pasaba la mayor parte del tiempo presumiendo a su hija prodigio con sus compañeras de trabajo. Mientras tanto, yo era el niño que recibía un «qué bonito, cariño» cuando gané la competencia de carpintería de la escuela. Ni siquiera un «felicidades». Solo un reconocimiento a medias antes de volver a hablar del último logro académico de Karen. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, Karen fue aceptada en una universidad privada prestigiosa, con una beca parcial. Mis padres sacaron préstamos, vaciaron los ahorros, hipotecaron de nuevo la casa, hicieron lo que fuera necesario para enviarla ahí. Yo me enteré de lo de la hipoteca años después, cuando fue mi turno. 2 años después, la conversación conmigo fue básicamente: el colegio comunitario tiene programas perfectamente aceptables y puedes trabajar para pagarlo. Mensaje recibido, alto y claro. El día que Karen pudo oficialmente usar el doctora, antes de su nombre, entró a casa de nuestros padres agitando su diploma y su carta de contratación de un hospital elegante. Desde ese momento básicamente dejé de existir para ellos, excepto como su saco de boxeo. Mis padres nunca ocultaron del todo su favoritismo. Pero después de ese día no solo favorecían a Karen, activamente se burlaban de mí. Todavía recuerdo una cena familiar en la que mi padre me dijo, sin rodeos, «Ella es doctora y salva vidas. Y tú solo escaneas productos en un supermercado». Me quedé mirándolo, pensando, ¿qué clase de padre le dice eso a su hijo? Pero no se detuvo ahí. Se recostó en su silla, sonrió con suficiencia y soltó: «Honestamente, Felipe, si Karen no existiera, no tendríamos de qué sentirnos orgullosos. Al menos uno de nuestros hijos valió la pena. Ni siquiera se inmutó. Siguió comiendo como si no acabara de decir que su propio hijo no valía nada». Mi madre se rió tanto que tuvo que limpiarse las lágrimas. Luego añadió: «No seas dramático, solo quiere decir que no podemos presumir a alguien que acomoda productos en estanterías». Karen ni siquiera intentó detenerlos. Parecía disfrutar el espectáculo. Solo se sentó ahí, con esa sonrisita arrogante, bebiendo su agua mineral como si fuera demasiado buena para todos nosotros. No podía dejar de pensar en cómo, apenas una semana antes, le había arreglado la laptop gratis cuando derramó café encima. Qué curioso que mis habilidades inútiles sí servían cuando ella las necesitaba. Después de eso, se volvió su pasatiempo favorito destrozarme en cada fiesta, cumpleaños, cena de domingo o lo que fuera. Si alguna vez mencionaba algo sobre mi trabajo o lo que estaba haciendo, mis padres ponían los ojos en blanco. Mi mamá decía cosas como: «Tal vez algún día hagas algo que importe», y mi papá simplemente suspiraba y negaba con la cabeza. La peor parte: tenían una pared en el pasillo que llamaban el muro de los logros familiares. Había como 20 fotos de Karen, graduándose de medicina,
recibiendo su primera bata blanca, posando con algún doctor importante, y solo una foto mía. Mi graduación de la preparatoria. Y juro que solo la pusieron porque mis abuelos los regañaron por no tener ninguna imagen mía en la casa. Con el tiempo, Karen se volvió aún peor. Una vez, delante de toda la familia extendida, se refirió a mí como Felipe, el del salario mínimo. Incluso dijo, deberías poner eso en tu gafete. Cuando compró su BMW, mis padres no paraban de hablar del tema, preguntándome constantemente cuándo iba a cambiar ese cacharro que manejo. Para que conste, conduzco un Civic 2009 que funciona perfectamente. Cuando compró su condominio, me preguntaron cuándo iba a dejar de vivir como un estudiante universitario pobre. Cuando se iba de vacaciones a Europa, me recordaban que las personas con carreras de verdad pueden permitirse viajar. Una Navidad, mi papá literalmente me regaló un libro llamado De la mediocridad al éxito. Encuentra tu camino. Fue mi regalo real, enfrente de toda la familia. Mi tío casi se atraganta con su ponche. Intenté distintos enfoques. Me quedé callado, me defendí, dejé de ir a las reuniones. Nada cambiaba. En cuanto cruzaba la puerta de su casa, volvía a convertirme en su blanco favorito. Los únicos que alguna vez me defendieron fueron mis abuelos. Recuerdo que mi abuelo le dijo a mi papá que se calmara, después de un comentario especialmente hiriente. Ese chico trabaja más duro de lo que crees, Pedro. Mi papá solo bufó y dijo, solo estamos bromeando. Mi abuela June siempre me apartaba a un lado para decirme que estaba orgullosa de mí, sin importar nada. Pero eso no cambiaba la dinámica general. Por cierto, mi abuelo fue el único que realmente me comprendía. Fue carpintero toda su vida. Construía cosas con sus manos, justo como a mí me gusta. Solía decir, algunas personas construyen con la mente, otras con las manos. Ambos tipos edifican el mundo en el que vivimos. Él me regaló mi primer juego de herramientas cuando tenía 12 años y me enseñó a reparar cosas en vez de reemplazarlas. Esas habilidades resultaron ser mucho más valiosas de lo que mi familia jamás imaginó. Karen seguía siendo la hija dorada. Yo, el fracaso que todos esperaban que madurara de una vez. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo, en silencio, estaba construyendo algo por mi cuenta. Hace 3 años reuní lo suficiente para el enganche de un dúplex en mal estado. Lo remodelé yo mismo los fines de semana, alquilé ambas unidades y usé esos ingresos para financiar otra propiedad. Y luego, otra más. Nunca les conté. ¿Para qué? Solo lo transformarían en una conversación sobre Karen. La única persona que conocía mi verdadero yo era mi novia, Camila. Es mi mayor fan. Callada, increíblemente inteligente y con un radar infalible para detectar falsedad. Nunca la llevé a conocer a mi familia. Sabía exactamente qué dirían de la chica de la librería. Mi madre probablemente le preguntaría cuándo planeaba conseguir un trabajo de verdad, o haría algún comentario como, Karen salió con un neurocirujano una vez, pero Camila ha sido mi roca durante todo esto. Lo sabe todo, lo ve todo, y jamás me ha pedido que le demuestre nada. Una noche, después de una cena especialmente brutal, donde mi padre sugirió que debería seguir a Karen en el hospital para ver cómo luce un trabajo real. Camila me ayudó a ver algo importante. Me preguntó, ¿sabes por qué a tu hermana le importa tanto la aprobación de tus padres? Porque no tiene nada más. No tiene verdaderos amigos, ni hobbies, ni vida fuera de ser la hija exitosa. En cambio, tú tienes toda una vida de la que ellos no saben nada. Ese es tu poder. Tenía razón. Y ese poder estaba a punto de volverse muy, muy real. Aproximadamente 2 años después del reinado de Karen como la realeza familiar, empezaron a aparecer pequeñas grietas. Primero, cosas pequeñas. Visitas canceladas, llamadas más cortas con mis padres. Luego, en la cena de Acción de Gracias, mencionó que su esposo Roberto no pudo asistir por cosas del trabajo. Mis padres saltaron de inmediato a defenderlo, diciendo lo importante que era su trabajo como analista financiero, lanzándome miradas como si dijeran, a diferencia de ciertos presentes en esta mesa.
Lo que no les dijo fue que Roberto, en realidad, se había mudado 3 semanas antes. Me enteré porque lo vi en el gimnasio, y estaba tan molesto que terminó confesando que se estaban separando. Dijo algo que se me quedó grabado. A tu hermana le importa más la aprobación de tus padres que su propia felicidad. Al parecer, Karen había trabajado tantas horas intentando ser la superdoctora que sus padres esperaban, que su matrimonio simplemente se vino abajo. Roberto me dijo que había faltado a aniversarios, cumpleaños, incluso a unas vacaciones que ya tenían pagadas. Todo porque no podía soportar la idea de decepcionar a sus jefes o, más importante, a nuestros padres. No le conté nada a mi familia. No era mi asunto, pero empecé a notar las bolsas de diseñador bajo sus ojos en las reuniones familiares. Y cómo revisaba su teléfono compulsivamente, como si estuviera esperando malas noticias. Clásicas señales de que la vida perfecta de alguien empieza a resquebrajarse por los bordes. 3 meses después, Karen apareció sola en la fiesta de aniversario de mis abuelos. Anunció que el divorcio ya era definitivo, y mis padres entraron de inmediato en modo control de daños. Estas cosas les pasan a los profesionales ocupados, dijo mi madre, mirándome como si, de alguna forma, yo fuera el culpable. Mi padre añadió, al menos logró algo antes del tropiezo. Casi me río en voz alta. Solo mi familia podía convertir un divorcio en otra excusa para atacarme. Esa noche, mi abuelo me apartó y me dijo, ¿te has dado cuenta de que nunca te preguntan cómo estás realmente, Felipe? Ese es su error. Tú sigue construyendo tu vida en silencio. Los que hacen más ruido se consumen primero. No tenía idea de cuánta razón tenía. Durante el año siguiente, Karen comenzó a llegar a los eventos familiares luciendo agotada. Sus historias del hospital eran cada vez menos entusiastas. Empezó a tomar bebidas energéticas durante la cena. Mis padres no se daban cuenta, o simplemente fingían no notar nada. Estaban demasiado ocupados usando sus logros como munición contra mí. ¿Cuándo fue la última vez que te ascendieron en el supermercado? Me preguntó mi madre durante la cena de Navidad. Me limité a encogerme de hombros y decir, estoy bien. ¿Estar bien no es lo mismo que tener éxito?, intervino mi padre. Tu hermana trabaja 80 horas semanales salvando vidas. Vi como Karen se estremecía levemente, pero no dijo nada. Yo tampoco. Solo asentí y cambié de tema. Lo que no sabían era que acababa de cerrar la compra de mi cuarta propiedad, un pequeño edificio de apartamentos que casi duplicaba mi flujo de ingresos mensual. Pero me mantuve en silencio. Aprendí hace tiempo que, para ellos, nada de lo que yo lograra iba a importar. Un día, mientras trabajaba en mi última propiedad, un edificio de 4 unidades que necesitaba una reparación urgente de plomería, estaba bajo el fregadero arreglando una fuga cuando sonó mi teléfono. Era mi papá. Felipe dijo sin siquiera saludar. Necesitamos que cambies de fin de semana para el cumpleaños de tu abuela. Karen tiene una conferencia importante, así que vamos a mover la celebración para el siguiente fin de semana. No fue un ¿puedes?, sino un necesitamos que lo hagas. Como si mi tiempo no valiera nada. Como si pudiera reorganizar mi vida por Karen. Otra vez. En realidad no puedo, dije, ajustando un tubo. Tengo trabajo. ¿Trabajo? Por favor. Como si fueras tan importante que el supermercado no pudiera sobrevivir sin ti. No es como si fueras el jefe de la empresa. Respiré hondo. No es en el supermercado, dije. Es otro trabajo. ¿Otro trabajo? Sonó genuinamente confundido, como si no pudiera imaginarme haciendo otra cosa que escanear productos. Solo proyectos, respondí vagamente. Ya estoy comprometido, suspiró con ese clásico suspiro decepcionado de papá. Esto es familia, Felipe. No entiendo por qué no puedes ser más flexible como tu hermana. Estuve a punto de decírselo ahí mismo. Estuve a punto de soltar. En realidad, papá, estoy reparando una propiedad que este mes me dará más ingresos que lo que tú ganas en 3. Pero me contuve. Aún no era el momento. Camila me acompañó a la cena de Nochebuena en casa de mis abuelos. Era el único evento familiar que realmente disfrutaba. Mi abuela Viviana conectó con ella de inmediato y más tarde me susurró: esa chica ve quién eres en realidad. No la dejes ir.
Mis padres no tenían ni idea de que Camila existía. Mantenía esos dos mundos completamente separados. Por aquel entonces, Karen apenas se sostenía. Había cambiado de hospital 2 veces. Empezó a quejarse del exceso de pacientes, de la burocracia administrativa, del papeleo del seguro. Pero mis padres la interrumpían de inmediato con: «Pero estás ganando muy bien, cariño, eso es lo que importa». Vi cómo su sonrisa se volvía cada vez más forzada. Casi me dio pena. Empezó a presentarse en las reuniones familiares con su uniforme médico, diciendo que no tenía tiempo para cambiarse. Su maquillaje perfecto desapareció. La ropa de diseñador fue reemplazada por lo que fuera más cómodo. Pero mis padres estaban tan invertidos en la imagen de su hija doctora exitosa que seguían presumiendo de ella con quien quisiera escucharlos. El punto de quiebre llegó en la cena de cumpleaños número 60 de mi padre. Mis padres eligieron un restaurante caro y pasaron toda la noche hablando del crucero por Europa que estaban planeando. Cuando mi papá abrió sus regalos, Karen le entregó un sobre con actualizaciones de vuelo a primera clase. «Solo lo mejor para ustedes», dijo. Pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Más tarde, cuando fue al baño, mi mamá se inclinó hacia mí y dijo: «¿Ves lo que hace una hija exitosa y considerada? ¿Cuándo vas a aportar algo a esta familia?». Simplemente tomé un sorbo de agua y respondí: «Supongo que todos aportamos de forma diferente». Mi papá resopló. «Algunos más que otros. Mi abuela Viviana escuchó eso y le respondió con firmeza a mi madre: «Ese chico no te ha pedido ni un centavo desde que cumplió 18 años. Tal vez deberías pensar en eso antes de empezar a llevar cuentas de las contribuciones». Mis padres solo pusieron los ojos en blanco, pero noté que Karen había regresado y había escuchado todo. Por primera vez, vi algo parecido a la duda cruzar su rostro. Esa noche la encontré sentada sola en el porche trasero de mis padres, mirando hacia la nada. Casi me fui. Ya no éramos precisamente cercanos, pero algo me hizo sentarme a su lado. «¿Estás bien?», le pregunté. No me miró. «¿Alguna vez sientes que estás viviendo la vida de otra persona?». Fue una pregunta tan inesperada que no supe qué decir de inmediato. Porque a veces, continuó, miro a mi alrededor y me pregunto cómo llegué aquí. ¿Cuándo decidí que esto era lo que quería? ¿No siempre quisiste ser doctora?, le pregunté, genuinamente curioso. Se encogió de hombros. Quería hacer que mamá y papá se sintieran orgullosos. Ser doctora era el camino más claro para eso. Finalmente, me miró. «Tú eres el inteligente, ¿sabes?». Me reí. «Estoy bastante seguro de que eso no es lo que dirían nuestros padres. Eso es porque no lo ven», dijo. «Tú descubriste temprano que su aprobación no valía la pena perseguir. Yo recién me doy cuenta y ya lo perdí todo». Antes de que pudiera responder, mi madre nos llamó para el pastel. Karen se puso su sonrisa falsa y volvió a ser la hija perfecta. Pero algo había cambiado. Lo sentí. Unas noches después, mi teléfono vibró cerca de la medianoche. Era Karen. Me quedé mirando la pantalla un segundo. Normalmente no hablábamos a menos que alguien necesitara algo, pero esta vez se sentía distinto. Respondí. Estaba llorando. No solo sollozando, sino llorando desconsoladamente. «Felipe». La cagué, dijo entre lágrimas. La cagué de verdad. No era la primera vez que me llamaba de la nada. Unos 8 meses antes me había pedido prestados $5,000 por lo que llamó un problema de flujo de efectivo temporal. No hice preguntas. Solo se los mandé y le dije que me los devolviera cuando pudiera. Nunca lo hizo. «¿Qué pasa?», pregunté, incorporándome en la cama. Camila, que dormía a mi lado, abrió los ojos. «Perdí mi trabajo», susurró, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. «Hace 3 meses». Guardé silencio un momento. «¿Por qué no le dijiste a nadie? ¿Estás bromeando? ¿Decirle a mamá y papá que fallé? Después de todo lo que...». Se quedó callada. Pensé que encontraría algo rápido. Tengo solicitudes por todas partes, pero nada sale. Y me quedé sin opciones. «¿De qué has estado viviendo?», pregunté, aunque ya empezaba a juntar las piezas. Entonces se rompió por completo. Entre sollozos, admitió que había agotado sus ahorros, maxeado sus tarjetas de crédito, pedido préstamos a amigos
y ahora enfrentaba un desalojo de su lujoso condominio. Su BMW ya se había ido. Lo habían embargado el mes pasado. Había estado usando Uber para ir a entrevistas y diciéndoles a nuestros padres que tenía problemas con el auto. Su voz se volvió más baja cuando dijo lo peor. Mis padres no tienen idea. Ellos creen que todo está bien. ¿Eso es lo peor?, pregunté. Peor, respondió. Siguen pidiéndome cosas. Fue entonces cuando me contó lo que realmente había estado pasando en los últimos años. Cada vacación que mis padres tomaban, la pagaba Karen. Las renovaciones de la casa, Karen. El auto nuevo de papá, Karen. Las cenas semanales en restaurantes caros. Todo salía de su bolsillo. Nunca dijeron que no podían pagarlo, explicó. Solo lo esperaban. Como si fuera mi deber, ya que me iba tan bien. Al principio pensé que estaba siendo generosa, pero ahora estás en quiebra, terminé por ella. Sí, susurró. Y no tengo a dónde ir. Debería haberle dicho que se las arreglara sola. Después de años de menospreciarme, de unirse a mis padres en las burlas, de tratarme como si estuviera por debajo de ella, tenía todo el derecho de colgarle. En cambio, le dije, administro un dúplex al sur de la ciudad. La unidad pequeña está vacía. Puedes quedarte ahí hasta que resuelvas tu situación. La verdad era que no solo lo administraba, lo poseía, y también otras 4 propiedades. Pero ella no necesitaba saber eso. Hubo un largo silencio antes de que finalmente dijera, ¿por qué me ayudarías después de todo? Lo pensé por un momento, porque yo no soy como ellos. Cuando colgué, Camila se giró y me miró. ¿Estás seguro de esto? No admití, pero se siente como lo correcto. Ella sonrió ligeramente. Por eso te amo. No eres nada como ellos creen. Lo que no le dije a Camila fue la pequeña parte de mí que disfrutaba la ironía. El hijo de excepción de la familia rescatando a la hija dorada. El cajero de supermercado ganando el salario mínimo, dándole alojamiento a la doctora. Había algo de justicia poética en todo eso. A la mañana siguiente me levanté temprano y fui al dúplex para prepararlo. No era nada lujoso. Una unidad de 2 habitaciones pequeña, con electrodomésticos anticuados pero funcionales. Tenía planeado renovarla el mes siguiente antes de volver a ponerla en el mercado, pero estaba limpia y todo funcionaba. Llené el refrigerador con algunas cosas básicas, me aseguré de que los servicios estuvieran activos y dejé una llave de repuesto debajo del tapete. Mientras revisaba los detectores de humo, me encontré pensando en lo diferente que habría sido mi vida si hubiera perseguido la aprobación de mis padres como lo hizo Karen. Tal vez yo sería el que la llamaba por ayuda en lugar de al revés. Ese pensamiento me dio escalofríos. Karen llegó al día siguiente con 3 maletas y los ojos enrojecidos. Para alguien que siempre lucía perfecta, era un desastre. Le di las llaves de la unidad y le hice un breve recorrido por el lugar. No es lujoso, le advertí. Nada parecido a tu condominio. Es un techo, dijo en voz baja. Es todo lo que necesito ahora. No le dije que el administrador de la propiedad al que estaría pagando una renta reducida era en realidad yo. Hasta donde sabía, solo era el contacto que le había conseguido el lugar. Supuse que cuanto menos supiera sobre mi situación, mejor. El primer día que estuvo allí, la noté sentada en el pequeño patio de concreto, mirando su teléfono. Yo pasaba por ahí para arreglar una puerta de gabinete que no cerraba bien. ¿Todo bien con el lugar?, pregunté. Ella levantó la vista, sorprendida. Sí, todo bien. Solo estoy buscando trabajo. Asentí y me puse a trabajar en el gabinete. Después de unos minutos de silencio incómodo, volvió a hablar. Oye, Felipe, ¿crees que podrías revisar mi currículum? Siento que algo me falta. He aplicado a 20 lugares y solo he recibido 2 llamadas. Fue un momento surrealista. Durante toda mi vida, Karen había sido la que tenía todas las respuestas, la que sabía exactamente cómo tener éxito. Y ahora me pedía consejo profesional. A mí, el fracaso de la familia. Claro, dije, tratando de ocultar mi sorpresa. Envíamelo. Esa noche revisé su currículum. En papel era impresionante. Mejor universidad de medicina, residencia prestigiosa, años en hospitales reconocidos. Pero también era genérico. Nada en él la hacía destacar entre los miles de médicos calificados que buscaban trabajo.
Le devolví una versión con anotaciones y sugerencias, enfocarse en logros específicos, cuantificar resultados, resaltar habilidades únicas. Cosas básicas que aprendí en mi propio camino, pero en las que ella nunca había tenido que pensar antes. Su carrera siempre había estado en la vía rápida, hasta que descarriló. «Esto en verdad es útil», me respondió por mensaje. «¿Dónde aprendiste todo esto?» «Algunos tenemos que trabajar por nuestras oportunidades», respondí simplemente. Camila al principio era escéptica. «Eventualmente se va a dar cuenta de todo», señaló. Tal vez admití, pero aún no estoy listo para tener esa conversación. Mis padres se enteraron de que Karen se había mudado en cuestión de días. Mi madre llamó primero con la voz empapada de falsa preocupación. «Felipe, cariño, me enteré de que tu hermana está quedándose en un apartamento que le conseguiste. Qué considerado». Sin dar las gracias, sin reconocer que fui yo quien ayudó cuando ellos no hicieron nada, solo sorpresa de que por una vez yo pudiera ser útil. «Sí, necesitaba un lugar», dije simplemente. «Bueno, tu padre y yo creemos que debería quedarse con nosotros. Necesita estar con la familia durante este bache temporal». Casi me reí. ¿Le preguntaron qué quiere ella? Pues no, pero tal vez deberían intentarlo, sugerí y colgué. Mi papá llamó después, más directo. «Felipe, tu madre y yo creemos que Karen debería quedarse con nosotros. Esta situación es solo temporal, mientras soluciona algunos temas laborales». «Ah, ¿qué pasó con su trabajo?», pregunté con tono inocente. Hubo una pausa. «Está entre posiciones. Es algo muy normal en el campo médico. En fin, tenemos espacio de sobra». «¿Te dijo que quiere quedarse con ustedes?», pregunté. Otra pausa. «Bueno, no... pero somos sus padres. Como le dije a mamá, tal vez pregúntenle qué quiere». Lo que yo estaba empezando a entender era que Karen no les había contado toda la historia. Sabían que se había mudado y que estaba en un lugar que yo le había conseguido, pero no sabían que estaba en la ruina total, sin trabajo, y que llevaba así varios meses. Una semana después pasé por su unidad para arreglar un grifo que goteaba, algo que podría haber dejado en manos de un plomero, pero quería verla. Estaba hablando por teléfono en la cocina, en voz baja, aunque no lo suficiente. «Mamá, no puedo pedirle eso», decía, con la voz tensa. No podía escuchar la respuesta de mi madre, pero lo que decía Karen era suficiente. No sé cuánto gana. «Sí, sé que ya me está ayudando con la renta. No creo que tenga ahorros de ese tipo». Me congelé en el pasillo. ¿En serio estaban pensando en pedirme dinero? Después de años de tratarme como si no valiera nada. «Mamá, es cajero en un supermercado», susurró Karen con enojo. «No puede simplemente...» «No, entiendo que ustedes estén pasando dificultades sin...» «Sí, sé que antes ayudaba, pero...» Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. No entré furioso ni hice una escena. Solo volví tranquilamente al grifo y seguí arreglándolo. Cuando salió de la cocina y me vio, se sorprendió. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó con la voz un poco alterada. «¿Lo suficiente?», respondí sin levantar la vista del fregadero. «Si te mandan a pedirme dinero, te vas de aquí. ¿Quedó claro?». No discutió, solo asintió y salió de la habitación. Esa noche le conté todo a Camila. No se sorprendió. Dijo que mis padres llevaban años usando a Karen y ahora intentaban pasarme la carga a mí, pero la diferencia era que yo ya lo veía venir. Le mencioné que no tenían ni idea de que en realidad yo sí podía ayudar, si quería. El negocio había generado más de $20,000 solo el mes pasado. Camila me apretó la mano y dijo que esa era justamente la razón por la que yo estaba ganando. Ni siquiera sabían quién era yo en realidad. Unos días después, vi a Karen volver de una entrevista de trabajo. Antes de entrar, me dijo que les había dejado claro a nuestros padres que no me pediría dinero. No les gustó, confesó. No entienden por qué prefiero quedarme en esta supuesta posilga antes que mudarme con ellos. Le pregunté qué pensaba ella y se quedó callada un momento. Miró alrededor, al modesto dúplex, y luego dijo que finalmente estaba empezando a entender por qué yo había decidido hacer las cosas a mi manera. Un mes después de que Karen se mudó, mis abuelos me llamaron para invitarme a cenar a su casa. «Trae a Camila», dijo mi abuela, «y tu hermana también viene». Algo en su tono me dio mala espina. «¿Quién más?», pregunté. Una pausa.
Tus padres pidieron venir también. Estuve a punto de rechazar de inmediato, pero mi abuelo tomó el teléfono. Felipe, creo que deberías venir. Confía en mí. Cuando Camila y yo llegamos, todos ya estaban ahí. Mis padres lucían tensos. Karen, miserable. Mis abuelos intercambiaron una mirada cuando entramos, pero no logré descifrarla. La cena comenzó con incomodidad. Mis padres no paraban de intentar incluir a Camila en la conversación. De repente, muy interesados en ella ahora que se habían dado cuenta de que era mi novia formal. ¿Una librería? Qué pintoresco, comentó mi madre, examinando el atuendo de Camila como si estuviera calculando el costo de la tela. Seguro que es gratificante. ¿Te dejan sentarte a leer todo el día o hay trabajo real también? Camila solo sonrió y dijo que amaba los libros. Imperturbable. Mi padre soltó una risa. «Hey, mientras alguien esté trayendo dinero a casa, ¿no?» Luego se volvió hacia Camila y añadió: «Apuesto a que no esperabas salir con un cajero de supermercado. Debes tener alma de filántropa». Ambos se rieron como si hubieran soltado el chiste del año. «¿Y cuánto llevan juntos?», preguntó mi padre, aún sonriendo. «2 años el próximo mes», respondió Camila. Mis padres parpadearon como si acabaran de enterarse de que estábamos casados y teníamos 3 hijos. Mi madre inclinó la cabeza y dijo: «2 años y aún siguen juntos. Es admirable. No todos tendrían la paciencia para alguien que aún está encontrando su camino». Luego empezaron las preguntas sobre dónde vivíamos. Respondí de forma vaga: «Tenemos un lugar». Pero claro, no fue suficiente. «¿El lado este?», repitió mi madre cuando finalmente di un poco más de información. «Bueno, es lindo que estén haciendo lo mejor con lo que tienen. Seguro que tiene su encanto», dijo mi madre con desdén. «Deben quererse mucho». Mi padre resopló. «Debe ser ese encanto de hombre de mantenimiento. Le construyó unas repisas y ¡boom! Amor verdadero». Camila mantuvo su sonrisa, pero sentí cómo apretó ligeramente mi mano debajo de la mesa. Después de la cena, mi padre carraspeó de forma exagerada, como si fuera a dar un brindis o a iniciar una intervención. Supe en ese instante que lo que venía no iba a ser nada bueno. «Felipe, queríamos hablar contigo de algo importante», comenzó. «Como sabes, la familia debe mantenerse unida en los momentos difíciles». Mi madre se apresuró a intervenir. «Tu hermana está atravesando una transición profesional y eso ha puesto una tensión temporal en todos nosotros». Noté que se cuidaban mucho de no decir tensión financiera, ni de admitir que Karen estaba desempleada. Seguían aparentando. «Durante años Karen ha sido muy generosa con nosotros», continuó mi padre. «Nos ha ayudado la jubilación, a hacer algunas mejoras en la casa, a viajar un poco y ahora es momento de que tú tomes el relevo», añadió mi madre mirándome directamente. «Siempre hemos estado ahí para ti, Felipe. Te dimos de comer, te vestimos, te enviamos a la escuela». Casi me echo a reír. Había sido independiente desde los 18. Trabajé mientras estudiaba en un college comunitario y jamás les pedí un centavo. «¿Qué es exactamente lo que están pidiendo?», dije, manteniendo la voz neutral. Mis padres intercambiaron una mirada. «Bueno», dijo mi padre, «tenemos algunos gastos en camino. La casa necesita un techo nuevo y el coche de tu madre tiene problemas. ¿Quieren que pague por esas cosas?», aclaré. Mi madre pareció ofendida. «No estamos pidiendo limosna, Felipe. Solo decimos que la familia se apoya entre sí. Karen siempre lo ha entendido». Miré a mi hermana, que seguía con la vista fija en su plato. No me miraba. «¿Cuánto?», pregunté simplemente. Mi padre respondió sin rodeos. «Unos $20,000 nos ayudarían a superar los próximos meses». La sala quedó en silencio. ¿$20,000? ¿De su hijo cajero de supermercado? Dejé el tenedor con cuidado. ¿Y ustedes creen que yo tengo ese tipo de dinero? «Bueno, no todo de una vez. Obviamente», dijo mi madre rápidamente. «Pero Karen mencionó que has estado manejando algunas propiedades. Seguramente tienes algo de ahorros». Miré a Karen, que por fin se atrevió a mirarme. Tenía expresión de vergüenza. «No les dije nada específico», dijo en voz baja. «Simplemente no dejaban de insistir». Asentí despacio y luego me volví hacia mis padres.
A ver si entendí bien. Durante años se burlaron de mi trabajo, me llamaron un fracasado, me compararon con Karen cada vez que pudieron, despreciaron todo lo que hacía. Jamás se molestaron en preguntar por mi vida. Ni siquiera sabían que tengo novia desde hace 2 años. ¿Y ahora quieren que les dé dinero? Eso no es justo, empezó a decir mi padre. Mi abuelo lo interrumpió. En realidad, creo que es perfectamente justo. Todos se volvieron a mirarlo. Mi abuelo rara vez intervenía en las discusiones familiares. Tú y tu esposa llevan años tratando a Felipe como si valiera menos, continuó. Viviana y yo lo hemos visto. Lo hemos dicho muchas veces, pero nunca escucharon. Mi abuela asintió. Despreciaron su trabajo, sus decisiones, su camino. Y ahora vienen a pedirle ayuda. Después de todo. Y entonces mi padre soltó la bomba. Mira, Felipe dijo, con una voz cargada de desprecio, disfrazado de preocupación. No es como si estuvieras casado o criando una familia o construyendo una carrera real. Casi tienes 30, sigues marcando tarjeta en un supermercado y haciendo de manitas los fines de semana. Camila es claramente una buena chica, pero honestamente no entiendo qué ve en un hombre sin rumbo. En algún momento tienes que madurar y hacer algo que realmente cuente. Fue entonces cuando decidí que ya era hora. Había mantenido mi vida en secreto durante años, protegiéndome de su juicio. Pero tal vez era momento de que entendieran exactamente a quién habían estado menospreciando todo este tiempo. No me inmuté. Solo lo miré. ¿Sabes qué es lo más gracioso, papá? ¿El dúplex donde vive Karen? No lo administro. Lo poseo. Las cejas de mi madre se levantaron de golpe. De hecho, continué. Ahora tengo 5 propiedades. Ese trabajito extra del que hablan ha sido mi verdadero enfoque durante años. El supermercado solo es un lugar al que voy unos días a la semana por el seguro y para mantener bajas las expectativas. La boca de mi padre literalmente quedó abierta. El mes pasado, después de gastos, mis propiedades generaron un poco más de $20,000, dije. Y eso sin contar la plusvalía que estoy acumulando. Mi portafolio vale unos $1.8 millones. Con deudas contra él, claro, la expresión en sus rostros casi valió todos los años de burlas. ¿Sabes ese coche viejo del que siempre te burlas? Dije. Lo conservo porque es confiable y está pagado. Podría comprarme uno nuevo en efectivo mañana mismo si quisiera. Simplemente no me importan esas cosas llamativas como a ustedes. Mi madre comenzó a tartamudear. Pero nunca dijiste nada. ¿Por qué nos lo ocultaste? Porque nada de lo que hacía era suficiente para ustedes, respondí con calma. Así que dejé de intentar demostrarles algo. Construí mi vida en silencio, a mi manera. Y hay algo más que no saben, agregué, girándome hacia mis abuelos. He estado pagando el alquiler de Luis y Viviana durante el último año, además de cubrir la diferencia de sus seguros médicos. Las cabezas de mis padres se giraron bruscamente hacia mis abuelos, quienes sonreían con dulzura. Felipe insistió, dijo mi abuela. Le dijimos que estábamos bien, pero no quiso escucharlo. Y hay otra cosa más, añadió mi abuelo. El mes pasado hicimos a Felipe el fideicomisario de nuestro patrimonio. Si antes mis padres estaban sorprendidos, ahora estaban completamente anonadados. ¿Qué significa eso?, preguntó mi padre, incrédulo. Significa, dijo mi abuelo con calma, que ahora Felipe toma las decisiones financieras por nosotros. Y lo que quede, cuando ya no estemos, irá a donde él crea que debe ir. Esto es absurdo. Somos sus hijos. Mi padre golpeó la mesa con la mano. Y Felipe es nuestro nieto, el único que se toma el tiempo de visitarnos, respondió mi abuela. ¿Cuándo fue la última vez que viniste sin necesitar algo, Pedro? Mi madre se volvió hacia mí, con el rostro inexpresivo. ¿Nos ocultaste todo esto? ¿Por qué? La miré directamente. ¿Por qué habría de decirles? ¿Para que pidieran dinero antes? ¿Para que fingieran estar orgullosos de mí solo después de que tuve éxito financiero? Negué con la cabeza. No, gracias. Entonces dije las palabras que había guardado por años. ¿Es curioso? Siempre dijeron que nunca lograría nada en esta familia, y ahora soy yo quien firma los cheques. Mi padre se levantó abruptamente. ¡Esto es ridículo! ¡Has puesto a mis propios padres en mi contra! No, dijo mi abuela con firmeza. Tu comportamiento hizo eso, solito.
Mi madre miró a Karen, esperando claramente que dijera algo en su defensa. Pero mi hermana solo los miró y dijo en voz baja: «A mí también me usaron, mamá». El rostro de mi padre se puso morado. «¿Usarte? Te apoyamos. Presumimos de ti». «Me exhibieron como un trofeo», lo interrumpió Karen. «Y luego esperaban que financiara su estilo de vida solo porque me iba bien. Nunca una sola vez me preguntaron si era feliz». Mi padre empezó a balbucear sobre hijos desagradecidos, mientras mi madre se secaba los ojos con una servilleta, tratando de ir por el ángulo de la lástima. Ninguno de los dos estaba escuchando realmente lo que decíamos. «Creo que aquí terminamos», dije, poniéndome de pie. Miré a mis abuelos. «Gracias por la cena». Camila y yo nos dirigimos hacia la puerta. Cuando la abría, escuché a mi padre gritar: «¿Así que eso es todo? ¿Vas a irte cuando tu familia te necesita?». Me detuve con una mano en el picaporte. Eso es exactamente lo que ustedes me enseñaron a hacer. Después de esa confrontación, corté todo contacto. Bloqueé los números de mis padres, sus correos, todo. Se acabaron las visitas sorpresivas cargadas de culpa. Nada de chequeos fingidos. Incluso Camila y yo cambiamos las cerraduras y pusimos cámaras, porque conociéndolos, no descartábamos que se aparecieran sin avisar. Karen se quedó un poco más en el dúplex. Finalmente consiguió ese trabajo en la clínica comunitaria que había mencionado. Ya no nada en dinero, pero me dijo que por primera vez siente que hace algo que realmente importa, para sí misma, no solo por los aplausos. Ahora hablamos. No todos los días, pero sí lo suficiente. La dinámica ha cambiado por completo. Me escucha, pide consejos, respeta lo que he construido. No somos los mejores amigos, pero hay paz, por fin. En cuanto a mis padres, bueno, después de que los dejé fuera, intentaron usar a Karen como mediadora. Ella lo cortó de inmediato. Les dijo claramente que yo había terminado y que no tenían a nadie más que culpar que a ellos mismos. Al parecer, mi padre tuvo una crisis cuando se enteró de que transferí el poder fiduciario y de abogado a un profesional. Así que ahora ni siquiera puede tocar la herencia de mis abuelos. Financieramente, no les va muy bien sin que Karen les pague todo. Están empezando a sentir lo que es vivir dentro de sus posibilidades. Cancelaron el crucero, vendieron el auto nuevo. Mi tía comentó que estaban considerando hipotecas inversas. Pero, honestamente, ese no es mi problema. El último mensaje que recibí de ellos fue un correo grupal titulado «La familia es para siempre». 2 párrafos de manipulación emocional, disculpas a medias y un elegante remate. «Te criamos mejor que esto». No respondí. Solo lo archivé y me serví un café en mi taller mientras revisaba los planos de mi próxima propiedad. Es curioso cómo el éxito se ve diferente cuando nadie te dice cómo debe verse. Y sobre la pared de logros familiares. Mis abuelos reemplazaron la mitad de las fotos. Ahora hay una de Karen con su uniforme de enfermera y otra mía frente a mi primer edificio con un cartel de vendido. El abuelo la enmarcó él mismo. Supongo que si hay una moraleja aquí, es esta. Si apuestas en contra de los silenciosos por suficiente tiempo, eventualmente dejarán de jugar bajo tus reglas y construirán su propio maldito marcador. Con paz, Felipe, tu decepción vecinal de confianza, que por cierto acaba de alcanzar 6 cifras en ingresos mensuales. Pero qué sé yo, sigo manejando un Civic